Entonces, bueno. Empezamos. Pues. Bueno, pues bienvenidos. Estamos en esta transmisión número 62 de la Mesa Permanente de Política Educativa. Hoy, el día de hoy, voy a moderar la mesa en ausencia de Manuel Quiles. Él está en un asunto relevante, un asunto personal que espero que posteriormente nos comparta lo que está pasando, cómo va sus resultados. No es nada peligroso, nada de salud, nada grave en su persona. Espero que más bien algo positivo y nos compartirá, espero, en sus redes sociales algún resultado o en las siguientes sesiones tal vez nos comparta a través de esta mesa. Pero hoy tenemos y vamos a discutir el asunto de la propuesta de regulación institucional, la propuesta de ley para la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos dos invitados, la doctora María Virginia Casas San Martín y el maestro Mario, que nos van a comentar algunas propuestas que ellos mismos han desarrollado. Y para comentar tenemos como invitado especial a el maestro Manuel Campiña. Bienvenido, Manuel Campiña. Buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Un saludo muy grande a Manuel Quiles. Encantado de estar aquí con ustedes y bueno, vamos a platicar con nuestros invitados. Muy bien, pues entonces voy a hacer la presentación. Bueno, voy a dar algunos datos curriculares. La doctora Virginia Casas San Martín es doctora en Ciencias Sociales en el área de Educación y Sociedad por la UAM Xochimilco. También tiene estudios de maestría en Sociología por la UNAM y también mismo en esa casa de estudios hizo la licenciatura en Sociología. Sus líneas de investigación son la formación y profesionalización docente, la historia institucional y temas diversos sobre política educativa. De estos temas no solamente ha hecho investigación, también tiene una larga lista de publicaciones en revistas especializadas, ponencias en congresos y también publicaciones de capítulos de libro y libros. Y bueno, me llevaría algo de tiempo. Yo los invito a consultar su bibliografía. Mucha de ella está en el fondo editorial, perdón, en la página de editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Y también tenemos como invitado al doctor Mario García García. Él tiene doctorado en Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También es maestro en Sociología por el Instituto Mora y también tiene estudios de licenciatura en Sociología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él, pues bueno, tiene una larga lista curricular también de publicaciones. Ha sido director de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211 en Puebla. Ahí mismo ha sido coordinador de la maestría en educación con campo de formación docente. También ha sido subdirector de vinculación y difusión y extensión universitaria. Ha sido subdirector de planeación y ha sido miembro del Consejo Consultivo en Educación del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla, entre una lista más larga de pues experiencia curricular que podríamos compartir posteriormente. Bien, pues bueno, vamos a escuchar hoy a nuestros invitados. Me da mucho gusto recibir y darle la palabra a la doctora María Virginia Casas Santín para que nos haga su intervención en este primer momento y después la segunda dirigida hacia las conclusiones. Adelante, doctora Virginia Casas. Bien, pues buenas noches a todos. Como bien señala el maestro Bertis, el día de hoy nos convoca aquí presentarles a ustedes una visión de cómo un grupo de compañeros académicos de toda la Universidad Pedagógica Nacional en distintas sedes a lo largo y ancho del país, visualizamos la propuesta de ley orgánica que podría regir a nuestra casa de estudios si el Congreso de la Unión aprueba que nos transformemos de un organismo desconcentrado a un organismo descentralizado de Estado. Nosotros hemos venido trabajando a lo largo de ya un largo trayecto de más de 8 años, pensando hacia dónde tendría que transformarse la universidad. Y en ese largo
devenir y en medio de la diversidad de opiniones, de ideas, de formas de pensar, hemos finalmente concluido que la alternativa más viable para nosotros es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Pero un organismo desconcentrado con ley orgánica, es decir, con un documento que regule sus formas de operación y establezca con claridad sus propuestas, sus formas de funcionamiento. Entonces, este documento es una ley orgánica que es donde nosotros queremos plasmar esta idea de que queremos una institución descentralizada, pero con niveles de autonomía en los puntos que nosotros consideramos permitirían a la universidad tener un desarrollo más acorde, más equilibrado y más adecuado a sus funciones académicas. Autonomía administrativa, cierta autonomía administrativa, autonomía académica, autonomía de gestión, que permitan a la institución avanzar. Y entonces esto lo plasmamos en un documento que es una propuesta que ponemos a la comunidad. Y este documento está estructurado en 4 grandes capítulos, más una parte que tiene que ver con los artículos transitorios que consideramos son necesarios para un periodo que nos permita transitar del organismo desconcentrado que somos hoy en día al organismo descentralizado con ley orgánica, que es lo que queremos. En el primer capítulo hablamos de del objeto de la universidad y de las facultades que ésta tiene. En el segundo capítulo desarrollamos qué tipo de patrimonio debe tener la institución para poder desarrollar sus funciones, para pasar en el tercer capítulo a plantear cómo estamos visualizando la estructura y los órganos de gobierno de la universidad. Y en el capítulo 4 lo dedicamos a plantear una serie de disposiciones generales que permitan a la universidad desarrollarse de manera armónica. Entonces, el documento que nosotros traemos aquí para presentarles es estructurado en estos apartados. Voy a plantearles muy rápidamente los planteamientos centrales de cada uno de estos capítulos en relación con lo que tiene que ver con el objeto y facultades de la UPN. Nosotros planteamos que la UPN es un organismo nacional descentralizado de Estado, es decir, nos importa mucho que la ley orgánica diga que recuperamos nuestro carácter nacional, pero también nos importa mucho que diga que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios para poder operar de manera adecuada. Y como nos interesa recuperar el carácter nacional, nosotros planteamos que la UPN esté integrada por las 70 unidades que la conforman hoy en día, 208 subsedes, pero además las 4 ODES que han sido parte de su desarrollo histórico. Pero también ahí planteamos ciertas características de la institución que nosotros queremos. Nosotros queremos una institución democrática y humanista con capacidad de expedir sus propias normas académicas para el adecuado funcionamiento de sus unidades. Queremos una institución que siga impartiendo educación superior en sus diversos niveles y modalidades. Y queremos una universidad que siga haciendo investigación, pero desde una visión humanista y científica que permita a la institución a la vez intervenir en todo lo que tiene que ver con la preservación y difusión de la cultura y la extensión y vinculación universitaria. Y por último, nos parece muy importante que tengamos una universidad con responsabilidad y compromiso social, es decir, una institución vinculada a lo que necesita la sociedad. Y por eso nosotros insistimos en este capítulo que necesitamos una universidad con autonomía académica, técnica, de gestión, administrativa y financiera para que las unidades puedan avanzar en un desarrollo armónico. En cuanto al patrimonio de la universidad, a nosotros nos importa mucho desbloquear esta parte porque ha sido un problema, un cuello de botella para muchas de las unidades UPN. Necesitamos
que el patrimonio de la universidad se integre con los recursos que nos asignan vía el presupuesto de egresos de la Federación en términos del ejercicio fiscal anual, pero también necesitamos que estos recursos se complementen con otro tipo de patrimonio para la universidad. Todos aquellos ingresos, bienes, derechos o recursos que reciba, adquiera o le puedan transferir, le donen o le adjudiquen por cualquier mecanismo a la universidad. Que eso también entre al patrimonio de la universidad, que no se vaya como hoy pasa en día a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a la SEP y no llegue a la universidad. Necesitamos también que el patrimonio esté integrado por el Fondo de Aportaciones del Gobierno Federal para el fortalecimiento de la UPN, es decir, un fondo de recursos extraordinarios que tradicionalmente se le ha dado a la universidad. Necesitamos que eso también entre en nuestro patrimonio para que la universidad pueda decidir cómo se distribuye esos recursos. Dentro del patrimonio de la universidad también pensamos que es necesario que entren todos aquellos bienes, valores, derechos y otros ingresos que la universidad pudiera adquirir a partir de cualquier mecanismo legal. Y evidentemente nos interesa mucho que todos los bienes inmuebles de la universidad, es decir, sus edificios, su infraestructura física, sea inalienable, es decir, que nadie nos las pueda quitar, que nadie nos las pueda embargar y que no prescriban estos bienes a favor de la universidad. Y evidentemente nos interesa que ningún rector o autoridad de la universidad pudiera embargarlos en algún momento. Entonces, creemos que esto nos garantizaría a nosotros que tener un patrimonio con el que operar adecuadamente la universidad. ¿Qué estructura estamos nosotros planteando para la universidad? Una estructura donde que tiene que ver con los planteamientos del decreto de creación, pero también con las normas que regulan a los organismos descentralizados de Estado. Nosotros, como ven aquí en lo que les estoy proyectando en pantalla, nos queda claro que tiene que haber una rectoría, nos queda claro que tiene que haber una secretaría administrativa, nos queda claro que tiene que haber una secretaría académica, pero nos queda claro también que el consejo académico que tenemos hoy en día no nos sirve. Está rebasado. Y bueno, no, por cuestiones de tiempo no les repito aquí la serie de quejas e inconformidades que tenemos en relación con ese consejo académico. Entonces nosotros aquí planteamos que este sea sustituido por un consejo universitario con carácter nacional, pero que esté vinculado con consejos académicos regionales donde se integren las inquietudes y las problemáticas de buena parte de las unidades que conforman una región, pero también creemos que es necesario que haya consejos estatales de unidades, ¿sí? Que las unidades de un solo estado se reúnan en un consejo que a su vez tiene fundamento en los consejos académicos de unidades. ¿Por qué pensamos que es necesario este desglose de esta figura de consejo en distintos niveles, el nacional, el regional, el estatal y el de unidades? Porque creemos que uno de los problemas de operación fuerte para la universidad hoy en día es que todo tiene que llegar al consejo académico y que ahí un grupo muy cerrado de personas que en muchos casos desconocen la realidad de las unidades y de las regiones son las que definen en torno a proyectos académicos, en torno a planes y programas de estudio. Y nosotros consideramos que aquí tenemos que abrir un proceso de descentralización que permita que muchas de las problemáticas se atiendan en el nivel que le corresponde. Algunos a nivel de las unidades, algunos a nivel del Estado, otros a nivel regional y algunos otros a nivel nacional. Pero que no todo tiene que ser concentrado en el nivel nacional. Nosotros consideramos que la estructura de la universidad debe conservar a la comisión académica dictaminadora,
pero creemos también que es necesario que esta comisión dictaminadora nacional que tenemos hoy en día y que conservaríamos sea auxiliada por una serie de comisiones académicas dictaminadoras estatales y que en realidad buena parte de la cuestión de ingreso, promoción del personal académico sea trabajada desde estas comisiones dictaminadoras estatales, pero que sea la Comisión Académica Dictaminadora Nacional la que dé la regulación que les permita operar a estas comisiones dictaminadoras estatales. Pensamos también que en el caso de la Secretaría Académica hay que romper con este centralismo que la ha caracterizado. Y por ello estamos planteando que existan coordinadores regionales, coordinadores estatales, directores de unidad, que a su vez son apoyados por cuerpos administrativos y académicos en sus unidades, ya sea a través de la figura del subdirector académico o administrativo o alguna otra, porque sabemos que aquí varía la manera en que les llamamos. Bueno, y también creemos que para que opere adecuadamente la universidad, tiene que contar con una serie de órganos de apoyo. Primero, en esta lógica, la rectoría tiene que tener el apoyo de un patronato. Y bueno, no es necesariamente porque se nos ocurra a nosotros, sino que hay toda una normativa en relación con los órganos descentralizados que obliga a estos órganos a tener un patronato. Creemos que también se tiene que recuperar la figura de consejo técnico que hoy en día existe, que es muy importante tener una comisión interna de administración, que es muy importante crear una unidad de género y una defensoría de los derechos universitarios para garantizar los derechos de toda la comunidad. Que es importante tener una comisión interna de auditoría que nos diga dónde están las malas prácticas administrativas y dónde están las buenas. Y creemos que la rectoría también debe ser auxiliada por una dirección de jurídico, ¿sí? Entonces, esa es la estructura general que nosotros le proponemos para la universidad y que ponemos a discusión. ¿Cómo se nos ocurrió esa estructura? Bueno, planteando la interrelación de tres tipos de órganos en la universidad. Los órganos colegiados, integrados por académicos, autoridades e incluso podríamos pensar en la idea de incorporar representación administrativa y de estudiantes, los órganos unipersonales y los órganos auxiliares. Y bueno, la propuesta de estructura que les estamos haciendo la planteamos también en función de que todos estos órganos, esta combinación de órganos, tendría que garantizarnos un carácter democrático, horizontal, plural y representativo para todas y cada una de las unidades con que operamos en el país. En el caso del Consejo Universitario Nacional, que sustituiría al Consejo Académico, nosotros planteamos que tiene que tener consejeros ex oficio, es decir, consejeros que vienen de parte de la autoridad, pero también que tiene que haber consejeros electos, que ahí tenemos mucho que hacer para avanzar en la elección de carácter democrático, y debe estar integrado, evidentemente, por los rectores que presidan en ese momento las UPN estatales descentralizadas con voz. Es decir, las ODES tendrían voz en este Consejo Universitario Nacional, no voto. Pensamos también que en este Consejo Universitario Nacional los consejeros deben ser electos por sus comunidades. Pensamos en un académico, en un alumno y en un trabajador no docente por entidad federativa para garantizar la representatividad de todos. Creemos que los representantes académicos y administrativos deben durar 5 años en el cargo. ¿Por qué?
porque uno de los problemas que creemos que tenemos hoy en día con el consejo académico es que la gente llega al consejo académico sin conocer la universidad y sin conocer a fondo su problemática. Y que entonces hay un proceso ahí de aprendizaje que no logra completarse. A los 2 años que apenas están entendiendo de qué se trata la universidad y conociéndola, pues ya se tienen que ir. Entonces nosotros planteamos que sean 5 años y en el caso de los representantes alumnos solamente 2 años. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el paso de los alumnos por nuestra universidad es más rápido. Creemos que también es muy importante cambiar la lógica en que opera este consejo universitario y por eso proponemos que sean en sesiones abiertas, donde pueda asistir toda la comunidad a la que le interese, que haya una sesión ordinaria por trimestre, pero que también haya tantas extraordinarias como sean necesarias en función de la forma y términos que se establezca en el reglamento del Consejo Universitario Nacional. En el caso de la rectoría, nosotros le reconocemos que es el representante legal de la institución y estamos convencidos de que se tiene que regular su periodo de permanencia. Entonces, nosotros planteamos que sean 5 años y en función de su desempeño se pueda plantear extenderlo por otros 2 años, siempre y cuando sea ratificado por la comunidad en un proceso de auscultación que deberá organizar el mismo Consejo Universitario Nacional y con la ratificación también de la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque vamos a ser, si esto se da, un organismo descentralizado y vamos a seguir dependiendo de la SEP. La rectoría evidentemente va a poder nombrar a su secretaria académica, su secretaria administrativa, las direcciones de jurídicos, difusión y extensión universitaria, biblioteca, planeación y evaluación de la universidad, servicios escolares, vinculación universitaria y cualquier otra que le autorice el Consejo Universitario Nacional. Pero aquí sí queremos ser muy claros. Aquí también hay que regular los perfiles con que la rectoría puede nombrar a todo este personal. Porque otro de los problemas que tenemos en la universidad es que los cuerpos de funcionarios no necesariamente tienen el perfil idóneo para poder trabajar adecuadamente. Y el patronato, que es la figura a la que nos obliga el ser un organismo descentralizado de Estado, nosotros pensamos que tendría que estar integrado por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y 3 vocales. Y bueno, las funciones del patronato son importantes porque en primer lugar este patronato tiene que gestionar que los recursos de la universidad se incrementen. Tiene una función también importante que cumplir en torno a administrar el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios y extraordinarios. Es decir, el patronato va a tener que tener injerencia en cómo administramos nuestros recursos. Tiene la facultad este patronato, creemos nosotros, de organizar planes que nos permitan hacer llegar fondos a la universidad y arbitrar en qué se aplican esos fondos. También el patronato tendría que autorizar la adquisición de los bienes que se requieren para las actividades de la universidad y sería su responsabilidad acrecentar el patrimonio de la UPN. El patronato tendría también que presentar el proyecto de ingresos y egresos al Consejo Universitario Nacional dentro de los 3 primeros meses, a partir de la fecha en que concluya el ejercicio presupuestal, presentar los estados financieros de la institución con el dictamen de un auditor externo. Es decir, el patronato y sus funciones nos permitiría dar transparencia a la forma en que llegan los recursos a la universidad, la forma en que se distribuyen y se decide a qué proyecto se va, pero además de cómo fueron gastados esos recursos y si cumplieron o no con los requisitos de transparencia y manejo adecuado. El patronato también estaría encargado de nombrar a un contralor para la universidad y a los
personas que trabajen en esta área para que supervisen toda esta parte financiera de la universidad. Y bueno, pues todas las demás funciones que pudieran conferírsele en la ley orgánica y en las normas y disposiciones que la universidad vaya generando para autoorganizarse. Bueno, la cuestión de la parte de organización regional, como les planteaba en la estructura general que nosotros estamos proponiendo para la universidad, nosotros proponemos que la universidad trabaje a partir de una organización regional. Y aquí, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros lo que planteamos es que se recupere la organización regional con la que ya viene operando la universidad desde hace años. En estas 6 grandes regiones, la noreste, la centro-occidente, la centro-sur, la sur-sureste y la metropolitana. Es decir, ahí lo que estamos planteando es que se conserve esta organización regional y estaríamos planteando que haya consejos académicos regionales que tendrían que estar integrados por un coordinador estatal, por los directores o rectores de unidades que operen en la región, por los subdirectores académicos, pero además por 2 académicos de cada una de las unidades que integran la región, un trabajador no docente por estado y 2 estudiantes por cada unidad, uno de posgrado y uno de licenciatura. ¿Qué haría este Consejo Académico Regional? Pues hacerse cargo de una serie de tareas para evitar que se concentren o se centralicen en el Consejo Universitario Nacional. Aprobar los planes y programas educativos que le presenten los consejos estatales, organizar un proyecto académico por región, establecer vínculos de colaboración entre las distintas unidades que conforman la región, aprobar el anteproyecto de presupuesto para la región, aprobar el informe anual del ejercicio presupuestal de la región, y evidentemente nombrar a su propio coordinador regional, que creemos que debe estar en el cargo a lo largo de 3 años y que este debe ser un puesto honorífico para el cual pueden reelegirlo por otros 2 años, ¿no? Al igual que en el caso de la rectoría, si la gente de la región considera que el coordinador regional hizo un buen trabajo en los 3 primeros años, puede plantear su reelección por otros 2 años. También hablamos de un consejo de unidad, ¿no? Es importante que el trabajo de la universidad parta desde su núcleo básico, que son las unidades. Entonces, aquí hablamos de un consejo de unidad que deberá estar integrado por un director que lo presidirá, el subdirector académico, el subdirector administrativo o su equivalente, los responsables o coordinadores por programa educativo que hay en la unidad, los responsables o coordinadores de las subsedes que tenga la unidad, y otra vuelta, un representante del personal académico por cada programa que opere en la unidad, un estudiante también por cada programa educativo y un representante de los administrativos en la unidad. ¿Qué haría este consejo de unidad? Seguir esta lógica de descentralización. Y por lo tanto, sería ese consejo de unidad el que dictaminaría y buscaría humanizar los planes y programas de estudio que se operan en la unidad. Tendría que aprobar la terna para la designación del director de la unidad y trabajar para presentar ante el Consejo Estatal de Unidades el presupuesto de la unidad, la planeación de su desarrollo y aprobar las formas en que funciona la unidad. Evidentemente, también este Consejo de Unidad tendría que supervisar el desempeño del personal académico y administrativo, entre otras funciones. Y nuestra propuesta, por lo tanto, lo que plantea es que los directores serían los representantes de sus respectivas unidades ante el Consejo Estatal y que para dar estabilidad y continuidad al trabajo en las unidades deberán permanecer en su cargo 4 años, con la posibilidad también de ampliar su periodo por 1 año más. Nos parece muy importante que los directores sean elegidos a través de mecanismos de ocultación, con una convocatoria abierta que indique los requisitos para ser director y que
debería integrarse ternas para presentar al Consejo Estatal de Unidades. Además, planteamos que estos directores pueden ser sustituidos en ausencias temporales no mayores de 6 meses por él o la subdirectora académica, porque bueno, sabemos que a veces se presentan problemas personales, problemas de salud, que los directores deben atender y entonces, bueno, dar este espacio de flexibilidad. Y bueno, nos parece muy importante también que el trabajo de las unidades descanse en los colegios académicos, que en realidad deben ser los espacios colegiados donde se tomen las decisiones sobre los cuales gira la vida universitaria. Nosotros hablamos de que en esta ley orgánica también debe recuperarse condiciones básicas para nosotros como parte de la comunidad académica. Primero, debe garantizarse que existan nombramientos definitivos de académicos por concurso de oposición y que se cumpla lo que la normatividad dice de abrir las plazas a concurso después de que el académico las ocupó 6 meses. Por ello hablamos que en el caso de los nombramientos de interinos, estos no podrán exceder 1 año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la universidad tiene la obligación de abrir el concurso de oposición a los 6 meses. Entonces, nada más se les contrata una primera vez por 6 meses, hay la posibilidad de un segundo contrato por 6 meses y no puede aplazarse más la apertura de concurso de oposición. Nosotros hablamos de que a pesar de que estábamos planteamos la figura de organismo descentralizado de Estado, no queremos pasar al apartado A del artículo 123 constitucional. ¿Por qué? Porque eso nos implicaría renegociar nuestras condiciones laborales y corremos el riesgo de perder lo que hemos ganado a lo largo de 42 años. Entonces, nosotros hablamos de la permanencia en el apartado B del artículo 123 constitucional para garantizar los derechos ya adquiridos de los trabajadores, y eso nos lleva a permanecer en el ISSSTE en vez de pasar al Seguro Social. Estos son los planteamientos generales de los 4 capítulos de la ley orgánica que estamos proponiendo, y ahí incorporamos la idea de un periodo de transición. Un periodo de transición que permita a la institución generar las condiciones para el paso de una figura jurídica a otra. Lo primero que teníamos que trabajar en ese periodo es garantizar la transferencia del presupuesto federal de la universidad a la nueva figura jurídica. Es decir, que en vez de que, como ahora, el presupuesto se ha mandado de la Secretaría de Hacienda a la SEP y de ahí a la universidad, el presupuesto llegue directamente a la UPN y se transfiera a cada uno de los estados del país a través de estos consejos de unidades. Luego, evidentemente, nosotros tenemos que hacer un trabajo exhaustivo que tiene que ver con identificar cuál es el techo presupuestal nacional y por entidad federativa. Todos sabemos que a partir de la descentralización educativa, los presupuestos se mandaron claro cuánto realmente es lo que se transfiere a la UPN a nivel nacional, ni cuánto corresponde realmente a cada uno de los estados. Porque en los estados este presupuesto federal se mezcla con el presupuesto estatal y bueno, ahí tenemos una gran tarea que hacer. Tenemos también que identificar y recuperar las plazas que pertenecen a la UPN y que por diversas razones están fuera de la institución y regularizar las condiciones laborales del personal. Sabemos que hoy en día las condiciones son muy disímbolas en función de cómo ha venido la relación entre los gobiernos estatales y las unidades. Y tendríamos que realizar las gestiones necesarias para asegurar las condiciones y prestaciones que tiene el personal académico en las unidades y subsedes.
También nos parece importantísimo que en este periodo de transición se resuelva el problema de los concursos de oposición y que ello permita la regularización del personal académico que ya lleve elaborando más de 5 años en la institución como personal de base. Que a estos compañeros se les permita por única vez entrar a un concurso de oposición cerrado para regularizar su situación. Y a partir de ahí puedan recategorizarse. Y tendríamos también que hacer un estudio del personal que esté frente a grupo, con plazas que no son propiamente académicas, para otorgarle la oportunidad de entrar en un concurso de oposición cerrado y ver si realmente tiene los atributos académicos que le permitan mantenerse en una plaza de este tipo. Y finalmente, nosotros planteamos que con base en el documento de reorganización de la unidad de Ajusco, en el caso específico de Ajusco, tendríamos un periodo de 6 meses para revisar este documento de reorganización y definir qué de él se queda y qué tiene que modificarse. Y evidentemente, una cuestión básica para este periodo de transición es que a partir de que entre en vigor el decreto para el cambio de figura jurídica, quede sin efecto alguno el Acuerdo Nacional de Modernización Educativa que permitió la transferencia de las unidades UPN del país a las entidades del país. Entonces, bueno, nosotros, esta es la propuesta que nosotros tenemos para hacerles a la comunidad y bueno, lo ponemos a discusión y a debate como un documento de trabajo al que se le pueden agregar muchas cosas. Es una versión inicial, hay muchas cosas que todavía faltan por desglosar y precisar, pero bueno, es la idea general que hasta ahorita hemos trabajado desde el Grupo de Refundación Nacional. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora María Virginia Casas Santín. Bueno, pues entonces en este momento yo le doy la palabra a al maestro Mario García para que nos haga su participación hasta por 20 minutos. Después de su presentación, pues pasaremos a los comentarios. Vamos a leer los comentarios que nos han estado amablemente colocando las personas que están siguiendo la transmisión, tanto los que están en la sala de Zoom como los que están viendo la transmisión en el Facebook Live. Y después veremos el comentario de Manuel Campiña para finalmente tener una segunda ronda de participaciones para sus conclusiones. Adelante, maestro Mario García. Un momento, por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Bertis. Y mi reconocimiento a este programa que hoy celebra el número 62. Es muy difícil mantener un programa de este tipo, más en las redes, y que pues yo quiero felicitarlos quiero felicitar al doctor Miguel Ángel Bertis Galván y al profesor Manuel Quiles Cruz. Han llevado de manera muy disciplinada y constante este trabajo de discusión, de análisis de las políticas educativas en México. Por eso va mi gran felicitación, y a todo el público que ha venido siguiendo la transmisión de esos programas, me parece que bien, pues va mi reconocimiento, y que en esta ocasión pues vamos a participar en este tema que tiene que ver con esta propuesta de ley orgánica para la Universidad Pedagógica Nacional. Como se ve aquí en la primera lámina, dice refundación de la UPN desde y más allá de la figura jurídica. Aquí lo que se presenta es una propuesta
de ley orgánica para la Universidad Pedagógica Nacional. Por supuesto que en esta propuesta sí estamos partiendo de nuestro planteamiento de una figura jurídica descentralizada federal. Sin embargo, la propuesta creo que va más allá de esta definición de figura jurídica, porque si en un momento dado el Congreso de la Unión llega a asumir que la figura jurídica sea cual sea, nosotros creemos que esto que aquí estamos planteando puede ser vertebral, puede ser sustantivo y para la vida futura de la institución, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista educativo. Entonces, por eso es que nosotros, bueno, aquí en esto puse desde y más allá de la figura jurídica, es esta propuesta. Hablo aquí de refundación de la UPN porque eso es lo que estamos haciendo en este momento, en este proceso de construcción a través del Congreso Nacional Universitario. Eso es lo que se planteó, o desde antes varios universitarios lo hemos planteado como una necesidad para salir de la situación crítica en que vivíamos la institución, en que vivíamos sobre todo los que estamos alejados de la Ciudad de México y que estamos viviendo circunstancias muy diversas y muy críticas en todo el país en donde está y tiene presencia la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, en ese sentido, refundación fue un planteamiento que se hizo a raíz de una serie de reuniones nacionales en donde fuimos convocados abiertamente los universitarios a participar. Tal vez faltó mucho mayor difusión porque se dio en una forma paralela a la autoridad que existía en la universidad. Entonces no había muchas condiciones como para hacer una convocatoria mucho más abierta, pero sin embargo, corre la voz, permitió que muchos nos fuéramos integrando a esta búsqueda. ¿Qué hacer con la universidad? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo refundar a la universidad? Todavía no ocurrían los cambios de gobierno que ahora existen. Este tema de la refundación nos ha identificado pues a un montón de universitarios. Yo calculo que hemos participado alrededor de unos 200, 300 universitarios de todo el país en torno a este movimiento de refundación. Curiosamente, a raíz del Congreso Nacional, se quiso vilipendiar este tema de la refundación, ubicándolos como un grupo político que tenía intereses muy particulares y no había tales intereses de grupo o de un partido, de una organización. Es un movimiento en el que confluimos muchos universitarios con muchas ideas, con muchos planteamientos, con muchas experiencias y que compartimos y que empezamos a construir qué podríamos hacer con la universidad para cambiar la circunstancia caótica y crítica que se venía padeciendo en términos, bueno, en todos los términos que ustedes ya ahora en el Congreso se han ido también ventilando de alguna manera. Bien, creo que lo que acaba de presentar la doctora Virginia, pues no es un documento acabado, por supuesto, solamente va abordando, digamos, las partes fundamentales, las partes vertebrales de lo que podría ser una propuesta a trabajar para una ley orgánica de la universidad. Es decir, esta parte es la que nos falta o lo que falta todavía por construir y consensar de alguna manera en nuestra universidad. Ya en algunas reuniones de este Congreso Nacional en las que hemos participado en diferentes partes del país, se ha mencionado la necesidad, ya se había mencionado la necesidad de ir construyendo justamente
una propuesta de ley orgánica. Incluso algunos plantearon que antes que discutir la figura jurídica teníamos que haber discutido primeramente qué tipo de universidad queríamos, cómo la queríamos, y en torno a ello ir definiendo la figura jurídica que más convendría a la universidad, ¿no? Pero bueno, las cosas sucedieron de otra manera y este sigue siendo un tema que todavía está pendiente en la agenda de la universidad, aunque no sea la agenda oficial, está en la agenda política de la universidad. Este es un asunto que se tiene que trabajar y que tendrá que abordarse más temprano que tarde, ¿no? Bien, entre las cosas que aquí se están planteando, me parece que hay algunas muy sustantivas. Uno de los puntos sustantivos es la cuestión de cómo rescatar el carácter nacional de la universidad para la vida institucional, para la vida educativa, para la vida académica y la vida política de la universidad. Recuerdo, por ejemplo, que hace años hubo un plebiscito en la unidad de Ajusco en la que se difundió y asistimos para definir si que precisamente una figura jurídica, porque la rectoría estaba proponiendo en ese momento la descentralización. En aquel entonces la rectora que estaba en funciones proponía la descentralización. Pero tanto la propuesta de la rectora como la propuesta de los compañeros que planteaban otra figura, que era la figura autonómica, no estaban considerando la Universidad Pedagógica Nacional en todo el país. Lo que ahí se consideraba y lo que estaba a debate era el caso de Ajusco y las unidades de la Ciudad de México, que justamente no padecen de igual manera lo que hemos vivido el resto del país. Pero como asistimos, me acuerdo a esa reunión, varios integrantes de diferentes unidades, pues justamente les hicimos ese reclamo de que por qué no se nos había convocado a participar en una construcción, en un debate de qué tipo de universidad queríamos, ¿no? Y por qué no estaban incluidos los miembros de las unidades. Finalmente, pues terminó en algunas visitas a las unidades, pero finalmente todo eso se diluyó y quedó en la nada. Ni se descentralizaron, ni se autonomizaron, y todo siguió igual. Sí, entonces, ¿esto qué es lo qué es lo que arroja? Es que no ha habido un trabajo, digamos, que buscara articular a todos los miembros en un proyecto nacional, verdaderamente nacional, de la universidad. No solo en términos de que me pongo la camiseta o que solamente en la parte académica, sino queremos una institución que cobre ese carácter nacional y que nosotros nos sintamos parte y seamos parte de este proyecto educativo tan importante en el país, y que tengamos de alguna manera voz, voto y participación en los procesos de decisión. En ese sentido, pues es que aquí uno de los puntos que hemos recogido desde las discusiones de estas reuniones nacionales antes del Congreso y durante el Congreso es esa necesidad de dejar de ser parcelas de universidad y donde el parecer la única universidad pedagógica es la que está en la Ciudad de México. Y entonces las demás no sabemos exactamente qué somos parcelitas, somos satélites, somos qué. No, nosotros estamos planteando que somos nosotros también y lo que le damos sentido y cuerpo al proyecto educativo nacional, ¿no? De la UPN. Creemos que es importante lo que aquí se plantea en este proyecto porque es un proyecto que parte del concepto del reconocimiento de la diversidad. Y en este reconocimiento de la diversidad
Este proyecto debe plantearse el rechazo de todo acto de exclusión y de discriminación por motivos de origen étnico, cultural, de lengua, de género, de clase social, de religión y otros más que nos hacen diferentes, y de cada uno de los integrantes de la comunidad, tanto estudiantes como docentes, como los mismos trabajadores administrativos. Y en ese sentido, esta ley debe ser el garante, esta ley orgánica debe ser garante del reconocimiento de la diversidad, pero también de la inclusión y el respeto de los derechos de cada uno de los integrantes de la universidad. Bueno, estábamos hablando de que nosotros nos hemos planteado un proyecto de universidad que sea de carácter nacional, verdaderamente nacional, que sea incluyente, que nos reconozca a todos. Esto implica proponer una estructura orgánica de gobierno, eh, una estructura orgánica de gobierno que contenga estos elementos, una estructura orgánica de gobierno que sea democrática, que sea representativa, que sea plural, que sea incluyente, que es lo que acabamos de mencionar hace un momento. Democrática implica definir una estructura de funcionamiento, de toma de decisiones, en donde justamente podamos todos los universitarios con sus necesidades, con sus demandas, con sus planteamientos, con sus proyectos de desarrollo, con sus planteamientos pedagógicos, con sus planteamientos educativos, etcétera, podamos participar en la toma de decisiones. Y una forma democrática es, nosotros lo consideramos a través de un Consejo Nacional Universitario, donde estén representados todos los sectores que componen la universidad. Los sectores de la universidad son los estudiantes, los académicos docentes, los directivos y los trabajadores no académicos. Todos ellos conformamos la comunidad universitaria en todo el país, y todo el país tenemos que tener alguna forma de participación en este órgano de gobierno o en los diferentes órganos de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, también debe ser una estructura de gobierno que dé cabida no solo a representantes electos universalmente, pero que sean solo de un sector, sino que representen a todas las regiones, a cada una de las unidades que constituyen la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, tiene que ser democrática, representativa, plural e incluyente. Que ningún sector quede fuera, que ningún sector se sienta no representado, ¿no? Y en ese sentido también la propuesta no solo se queda en proponer un órgano colegiado de gobierno a nivel nacional, sino que propone la existencia también de órganos colegiados que van desde las unidades a los estados y a las regiones. Quiere decir que este Consejo Universitario Nacional no solo retomará la opinión de un consejero que va nombrado por cada uno de sus sectores, sino que además ya llevan construido procesos de discusión de propuestas, etcétera, para ser resueltos por el Consejo Nacional Universitario. Entonces, este es el planteamiento que se hace y que está planteado, bueno, que está mencionado en este proyecto de ley orgánica que acaba de presentar también la doctora
Virginia. Muchas gracias, mi estimado Mario. Pues bueno, ¿Nos acabó el tiempo? no, perdón, pensé que estabas terminando. Continúa. No, continúo un poquito más. También aquí hay un asunto que me parece que es fundamental para romper justamente con el centralismo, que creo que este planteamiento que ya hicimos ahorita del órgano de gobierno no plantea un órgano, un sistema como vi por ahí una participación que sea faraónica ni que sea centralista. Al contrario, se busca justamente todo un corredor de participaciones a nivel horizontal y a nivel nacional, ¿no? Entonces, un asunto que aquí nosotros plasmamos en esta propuesta de ley es cómo equilibrar los mandos unipersonales para que no se conviertan en centralistas justamente o de lugar a una especie de autoritarismo, pues estos organismos o estos mandos unipersonales que van desde la rectoría y otros mandos, directores y demás, deben estar regulados de manera vinculante por la presencia en diferentes niveles por organismos colegiados. Entonces, aquí menciono una lista de los organismos colegiados que aquí que se han plasmado en esta propuesta, que son el Consejo Universitario Nacional, los consejos académicos regionales, el Consejo Estatal de Unidades, el Consejo de Unidad y los colegios académicos de las diferentes unidades. Finalmente, ya casi para terminar, quiero hacer mención de que esta institución UPN, que tiene una gran presencia en casi todo el territorio nacional, que convierte a la universidad no solo en una de las universidades más grandes de América Latina, sino que es la universidad que en México tiene presencia en casi todos los rincones del territorio nacional. Ahí, por ejemplo, la UNAM es una universidad muy grande, tiene presencia en diferentes lados, pero la Universidad Pedagógica Nacional abarca casi todo el territorio de la República Mexicana. Entonces, aquí se plantea que esta universidad tiene que resolver varios asuntos que en el pasado se han convertido en verdaderos tropiezos, ¿no? Por ejemplo, muchas experiencias que hemos compartido los integrantes de diferentes unidades en nuestra vida, nuestra experiencia comunidades, es como que nos hemos visto en la incapacidad, nos hemos descubierto que no podríamos jurídicamente realizar una serie de actividades que son fundamentales para la vida institucional, para la vida académica, para la vida educativa de la universidad en las unidades, por ejemplo. Cómo hacer convenios interinstitucionales, ya sea con otras universidades, ya sea con instituciones gubernamentales o no gubernamentales, ¿no? ¿Cómo podríamos ofertar otros servicios al público como capacitación, diplomados, etcétera, si no fuera solo como trabajadores de la Secretaría de Educación Pública y no como parte de nuestro ser y hacer desde la universidad? Cómo generar otras fuentes alternas de financiamiento y generar convenios, por ejemplo, participar en los concursos de becas de posgrado, por ejemplo, que son fundamentales para el desarrollo jurídica propia, porque no tenemos patrimonio propio. Entonces, en esta ley me parece que es fundamental, señalar con fuerza, digamos, ese carácter, que es una institución que debe tener figura jurídica propia
independientemente si es descentralizada o es autónoma o como sea, pero que tenga esa característica y esa cualidad, ¿no? Por otro lado, hay un asunto que me parece que es también muy importante de esta propuesta, porque parecía que aquí estábamos en contra de ser autónomos, y me parece que es una apreciación bastante errónea. Lo que sí es verdad es que nosotros consideramos que no procede desde el punto de vista legal, desde el punto de vista procedimental, avanzar hacia la figura autonómica por ley, por las condiciones en que han quedado la Ley General de Educación Superior, que nos ubicaron en un subsistema que nos hace depender de Secretaría de Educación Pública. Y eso no nos permite avanzar hacia un carácter de autonómico pleno. Pero sí podemos lograr sacar y construir una propuesta en la que la universidad logre ámbitos de autonomía sin ser plenamente autonómicos, ¿no? Desgraciadamente, cuando se empezó a consensar la Ley General de Educación Superior, nadie asumimos la responsabilidad de intervenir, de participar para oponernos a que la universidad fuera ubicada justamente de acuerdo a la Ley General de Educación Superior. No escuché ni una voz a nivel nacional que se opusiera, que redactara, que dijera, no podemos estar ahí. Los que lo hicimos en los estados, pues nuestro trabajo fue bastante flaco, bastante débil, porque además hay una cultura en la universidad de que muchos aceptaban que la universidad normalmente, naturalmente pertenecía a ese subsistema, y nos opusimos varios, pero la mayoría decía, no, es que ahí nos corresponde estar. Y entonces la universidad no formamos profesores, creamos cursos de superación, pero no creamos profesores. Tenemos programas de licenciatura liberales, donde aceptamos muchachos de bachilleres. Incluso ya los programas de atención a los profesores en servicio son programas que se han ido extinguiendo poco a poco. Y entonces no nos correspondía estar en ese subsistema, pero ahí nos ubicaron porque pues es una larga y vieja cultura en donde muchos aceptábamos que casi nosotros éramos la universidad de los profesores. Somos la universidad de los profesores, por lo tanto estamos en el subsistema de las normales, ¿no? Nos ubicamos naturalmente ahí, culturalmente, políticamente ahí, algunos políticamente ahí. Bueno, desgraciadamente eso a golpe dado ya está dado, ya no lo podemos, o sí lo podemos, pero no en este momento, echar atrás. Por lo que al menos logre niveles de autonómicos claros, importantes para su vida educativa, para su vida social, ¿no? Y en ese sentido, en este proyecto de ley orgánica, se plantea que la presencia o la con autonomía en lo académico, en lo técnico, en la gestión, en lo administrativo, en lo financiero, una condición que nos permita determinar planes y programas de estudio, la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de vinculación, bueno, niveles de autonomía para desarrollar nuestra investigación,
niveles de autonomía para desarrollar la vinculación, la extensión y la difusión, que nos proporcione el sustento para vincularnos con la sociedad, etcétera, que nos permita organizar, administrar los recursos y generados para la universidad y buscar de alguna manera, en este caso lo complementamos con la presencia de un patronato para generar fuentes alternas de financiamiento, fortalecer la universidad con altos, con ciertas características autonómicas. Parece que eso es fundamental. Finalmente, lo último que parece importante de esta de ley orgánica de la universidad, pues es que en los transitorios se reconozca unidades en el país para ser transferidos a las entidades federativas estatales en 1992-94, pues sea anulado una vez que se da el decreto, digamos, de cambio de nuestro estatuto jurídico de la universidad. Entonces, estas son algunas cosas que me parecen relevantes de lo que aquí se ha venido planteando en esta ley. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, mi estimado Mero. Me disculpo por la intromisión. Como hiciste una pausa, me fui con la finta, pensé que estabas concluyendo. Es que soy como el peje. Sí, no, perdón. Lo que sí te voy a pedir es que nos devuelvas la pantalla, por favor. Bien, Claro que pues, sí. pues muchas gracias. Hemos escuchado los planteamientos. Quiero recordar que tenemos varias sesiones, 3 anteriores, en las cuales hemos, pues ya adelantado un poco el debate. Ya hemos invitado a los colegas que nos han hecho su propuesta desde el punto de vista de autonomía. También participaron algunos colegas diferentes sobre el punto de vista de refundación. Ahora tenemos este planteamiento porque es una propuesta pues más aterrizada. Supongo que todavía está abierta a las observaciones, a los comentarios. Y bueno, y que creo que tenemos ya la palabra de uno de los miembros de la comisión integradora para que en su momento, espero la semana entrante o en 2 semanas, podamos estar haciendo una mesa sobre los resultados que estarán enviando esta comisión a la Secretaría, al Consejo Académico, para que posteriormente sean enviados a la Comisión de Educación. Bien, y bueno, ahí hay muchas dudas, muchas preguntas también que hacer, pero en este momento quiero darle la palabra a los 2 analistas invitados que amablemente han aceptado participar en esta sesión del día de hoy. Primeramente le daré la palabra al maestro Manuel Campiña Roldán, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, para que haga sus comentarios hasta por 5 minutos, y después le daré la palabra al maestro Abraham Sánchez Contreras para que igualmente en 5 minutos nos dé sus amables comentarios. Y después volveremos con nuestros invitados para una sesión o 5 minutos más de conclusiones. Adelante, mi estimado maestro Manuel Campiña Roldán. Okay. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, es como tú hiciste en algún momento, diré que yo soy igual, es público, ¿no? Que soy miembro del grupo de refundación, pero en este momento pues nos toca ponernos en un papel más neutral, ¿no? Entonces yo diría que este proyecto que nos presentan, ¿no?, la doctora Virginia y el doctor Mario, es importante porque tiene elementos nuevos y también tiene elementos que permanecen de lo que ha sido la universidad pedagógica a través de su historia, ¿no? Vemos aquí un reclamo importante por tener mayor democracia, mayor participación de la comunidad, esta interrelación colegiada, donde se reconozcan ya, y eso yo creo que es una virtud seriamente, con la propuesta que se ha conocido hasta ahora de autonomía, porque la propuesta de autonomía, para planteársela al Congreso, es una opción muy abierta, donde no se sabe qué forma de gobierno podría adoptar
La universidad se estaría confiando mucho en la universidad. Bueno, digo, a lo mejor no nos merecemos, ojalá tuviéramos esa confianza, ya veremos, ¿no? Interesante esta visión nacional donde ya se plantea concretamente incluso cómo trabajar con las ODEs, con estas universidades pedagógicas descentralizadas que están básicamente en el norte del país. Es importante también esta regularización de la vida institucional a través de este Consejo Universitario Nacional que tendría un papel dinámico, quiero pensar, preveo aquí según esta propuesta, donde no sería como el órgano que te anuncia qué va a pasar, sino sería un órgano de real debate donde se discuta el futuro de la universidad en ejercicio de estas autonomías particulares. Importante también ir construyendo un camino hacia la transparencia como un elemento fundamental de la vida de la universidad. También por aquí apunté, esto es un asunto de centralidad, ¿no? De centralidad contra descentralización, como bien dijo el doctor Mario, ir más allá de la figura que se elija, es un asunto de cómo se puede descentralizar la vida de la universidad. El asunto aquí es que yo desde el principio de este ejercicio del Consejo Nacional Universitario, Congreso Universitario Nacional, Consejo, el Congreso, a mí me pareció un error que tuvimos alejarnos de la autoridad, ¿no? O sea, para mí, para algunos pudo haber sido una virtud tomar que la universidad en su comunidad se autoorganizara, decidiera qué iba a hacer, pero dadas las condiciones sui generis que se han reconocido en la UPN, me parece que debemos de tener como más guía, más orientación de las autoridades, de la Subsecretaría de Educación Superior, incluso más interrelación con el sistema de normales para ver cómo nos podíamos conjuntar para dar cauce a este reclamo de la sociedad de construir un mejor sistema de formación y actualización docente con las extensiones a esta cultura educativa, a este horizonte más amplio que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. Hay que recordar, solo para cerrar me quisiera enfatizar en este valor que ha construido la universidad, su comunidad, en este carácter nacional, ¿no? Donde aparte de abarcar muchos espacios del territorio nacional, en diversos espacios ha sido la única universidad a la que tiene acceso la población, ¿no? Entonces, es una universidad eminentemente popular, que ahora, bueno, estamos viendo este proyecto de las universidades Benito Juárez, que también aborda este espacio que ha sido mucho de la universidad, pero bueno, bienvenidos al mejoramiento de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo por el momento. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, pues al contrario, muchas gracias por tus comentarios, mi estimado Manuel Campiña. Bueno, pues hasta por 5 minutos igualmente le quisiera pedir al maestro Abraham Sánchez Contreras que pues nos comparta, abra su micrófono y nos comparta sus valiosos comentarios a estas ponencias que hemos escuchado de nuestros invitados. Adelante, maestro Abraham Sánchez. Gracias, buenas noches a todos. Aquí estoy de entrometido, me los encontré en YouTube y bueno, como parte de la UPN, creo que puedo aportarles algunas ideas sobre el tema que la doctora María Virginia presentó al principio. Ha sido parte de mi objeto de estudio y mi experiencia profesional observar las estructuras orgánicas. Antes de estar ahí en la UPN, ahorita estar por licencia en DGESUM, estuve también en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Yo lo que quisiera comentar es que primero pensáramos en reducir esa estructura. Por la experiencia que tengo con este tipo de propuestas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no va a aprobar esta estructura porque pues, es faraónica y cara. Entonces, yo tengo una propuesta al respecto. Eh, y esto no es desde este gobierno, desde el gobierno anterior ya los recursos para toda la educación superior y sobre todo estructuras y plazas ha sido mínima, ¿no? Y sobre ello ha ganado mucho espacio las instituciones particulares. Cabe ver la última conferencia de Germán Álvarez Mendiola en este Congreso de Educación Futura y ahí muestra estos datos con, pues con mucha cabalidad, ¿no? Eh, Creo que se debe de trabajar como lo están haciendo de abajo hacia arriba, con las funciones, determinadas funciones y sobre todo un marco normativo que permita darle integralidad a todo el proyecto. Porque si no, yo como espectador, pues veo guerra de guerrillas, ya veo guerra de guerrillas en todos los colegiados en todo el país. Entonces, el marco normativo es fundamental y para esto se necesita cambiar algunas cosas de la propuesta de estructura, según yo, ¿no? Primero, el tema del patronato es el modelo que yo viví en la UAM y que estudié en mi tesis de doctorado de la UNAM. Los patronatos generalmente generan élites, o sea, grupos de poder, como no dependen del rector, lo viví, incluso ya estoy haciendo memoria, en la misma Universidad Pedagógica Nacional, el órgano interno de control que en su momento dependía de la función pública, saben que tiene una ventaja eh, y tratan de aprovecharla. Luego entonces, creo que patronato como tal es otro poder, que no creo que el tamaño y la aspiración de reestructuración del OPN pueda sostener o ahorita en este momento. Yo recomendaría en ese aspecto sí poner una contraloría, pero que dependiera de lo que escuché como consejo universitario, no del rector, para que no haya ningún tipo de trabajo, de complicidad, por decirlo de la mejor manera, o de la peor manera, ¿no? Sino así como funciona la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Que dependa del consejo y que lo determine, y hasta ahí ese tema. Todo lo relacionado con los ingresos, pues incluso se pueden generar programas de fundraising, le llaman en Estados Unidos, buscadores de ingresos, pero ese es otro tema que sería para una segunda etapa. Veo también con preocupación que dejan sin herramientas de prospectiva al rector. Ahorita hay una dirección de planeación que pues ya no es lo que era, ni quiere decir que cuando yo estaba era lo mejor, pero sí la función de quien esté en planeación es generar la estadística de todo el país, darle integralidad de datos, indicadores de desempeño, de rendimiento. Los estudiantes que no los escucho en el discurso, no veo la presencia de los estudiantes en el discurso que estamos, ni de los programas como tales, ni de la oferta educativa, pero bueno, quizás en otro momento se trabajará sobre eso. En algún momento se pensó, y no es mala idea para este proyecto, en una Secretaría de Planeación que incluso absorba la cuestión jurídica, precisamente para darle ese marco normativo que le dé cohesión. Si no pensamos en darle las herramientas al rector y a los tomadores de decisiones, entiéndase secretario académico, entiéndase secretario administrativo y por supuesto el famoso consejo universitario, si no tienen datos, si no tienen estadísticas, si no tienen indicadores, todos vamos a estar hablando sobre percepciones y la parte jurídica debe de ser quien le dé una formalidad a todo lo que se define. Al final del día, esa Secretaría de Planeación es la que va a ser la talacha. Toda la talacha que salgan de los consejos estatales, de los consejos
universitario o colegio académico, le llamaban en la UAM, porque todo eso son acuerdos que se tienen que sistematizar, numerar y se deben llevar a archivos. Toda la talacha debería estar en manos de una Secretaría de Planeación, no dirección. Se necesita una Secretaría que le dé que le permita tener autoridad en todo el país y que le dé instrumentalidad a todo lo que digan y se haga. Si no, pues ya dijimos, y quizás el particular o algún propio del rector de aquí o del rector de allá tomará notas y no habrá una sistematización de los acuerdos e institucionalización de los acuerdos. Creo yo que eso sería importante. Déjenme ver qué más había mandado hasta que me invitó Miguel. Bueno, sí, la estructura, para que no se piense que yo lo dije que se haga así, las funciones y los objetivos lo que están haciendo toda esta discusión territorializada es lo que va a definir la estructura y no al revés. Creo que el anteproyecto que presenta la doctora María Virginia es muy bueno para abrir mesa, pero sí buscar más una idea de horizontalidad. Cuando yo hablo de secretarios, no quiere decir que sean sueldos extraordinarios, pueden ganar un secretario igual que un director de área en cualquier área del gobierno, ¿no? Yo creo que no debemos tener cuidado de no generar tanto general y como decía Celso Garrido ahí en la Guamas Capozalco, Miguel, ya va a haber puros generales y ya no hay indios, ¿y quién va a hacer la chamba? Al final se termina improvisando y se ponen los puestos a cualquier gente y no se generan los respaldos de información para la toma de decisiones y para la construcción institucional. Es una construcción institucional que va a llevar años, pero creo que está bien como se está haciendo de abajo hacia arriba, pero si no se van haciendo los respectivos amarres en algún documento que han de tener creo que sería la ley orgánica, sí, claro, una ley orgánica, ahí tendrían que ir haciendo los amarres para ver lo que serían las líneas de mando y de toma de decisiones, porque sí es todo un cambio de paradigma de la UPN, pero es viable siempre y cuando se construya con integralidad y se lleve a cabo un trabajo de territorialidad y participación democrática, sin que me parezca eso demagogo, si no lo digo en serio, y bueno, invitar a los demás e incorporar en el discurso a los demás actores, porque yo como ojos ahorita ajenos del proceso que se está llevando a cabo, no veo a los estudiantes, no veo el posgrado, no veo los planes de estudio, no veo los perfiles de egreso, no veo la contribución que va a ser el proyecto que vamos a hacer, porque pronto regresaré, el proyecto que vamos a ofrecer a la sociedad, ¿no? Esta es nuestra demanda, estamos construyendo una demanda. ¿Cuál es nuestra oferta? Eso es importante. Y en principio, creo que esto es ¿cómo le haríamos para que sin un recurso más de plazas de gestión, integráramos en un primer momento, se integrara el proyecto? Me explico. Sin nuevas plazas, o sea, una reorganización dentro de esta reconfiguración, entre más viable lo hagamos presupuestalmente, más fácil va a pasar como agüitas y al contrario, eso se celebra en el gobierno actual, que tú hagas una transformación, pero que por el momento, debido a las disponibilidades presupuestales tan limitadas, no implique un desembolso mayor, porque las prioridades, como todos sabemos, son otras, son claras,
y solo puede ser un ejercicio vano. Ahora, y por último, en un escenario imaginario, precisamente pensando en estas disponibilidades presupuestales y conociendo, yo como economista y también Miguel nos explicamos esta parte, si el proyecto lo visualizan concretado en 3 años, 4 o 2, puede ser que sí sea viable una transformación incluso de la estructura orgánica. Si el proyecto es a corto plazo y se está pensando que en el 2022 para adelante con la nueva estructura y todo esto, si implica más plazas y eso, no va a ser viable. Y todo este trabajo de años que llevan puede ser omiso por los tomadores de decisiones, ¿no? Esas son las cosas que comento. Finalmente, la parte que le importa a los que, una de las partes más importantes que para los que determinen que va para adelante este proyecto, es que no se convierta en un proyecto oneroso. Ese es el reto. Y les prometo que se puede pensar en asumirlo, ¿no? Que no implique, la variable presupuestal es fundamental ahorita. Eso es lo que yo quería aprovechar. Gracias por la invitación, Miguel y amigos. Gracias por tus comentarios, mi estimado Abraham Sánchez. Bueno, pues voy a devolver pues el micrófono nuevamente a nuestros invitados, hasta por 5 minutos a cada uno, para que nos hagan una conclusión, recuperen un poco los comentarios que se han vertido, y pues cerremos el programa con sus valiosas aportaciones. Pues adelante, como empezó la maestra, la doctora Virginia Casas, le voy a dar la palabra primero al maestro Mario García, y cerraremos el programa con la doctora Virginia Casas. Pues muchas gracias. Adelante, mi estimado maestro Mario García. Tu micrófono, Mario, por favor. Bueno, repito, entonces, pues muchas gracias por los comentarios. Creo que esto que estamos presentando el día de hoy es un borrador, por supuesto, es algo que está incompleto. Por supuesto que ahí comentamos de algunos organismos de apoyo, ¿no? O sea, los staff, ¿no? Que están incompletos, no hemos todavía, nos falta todavía trabajar, definir cuáles son sus funciones, qué es lo qué atribuciones tendrán, etcétera. Sin embargo, pues sí se enumeraron algunos ya se han ido comentando. Por supuesto que no somos juristas, no somos expertos perdón, en esta profesión jurista organizacional nada por el estilo, sino que partimos de qué es lo que queremos, qué es lo que creemos que sería sustantivo y que este proyecto o este trabajo tendría que pasar a manos de expertos, por supuesto, para ser retrabajados, ¿no? Y justamente la intención de lo que aquí estamos presentando es cómo lograr una estructura que no funcione de arriba, solamente de arriba hacia abajo, sino que tengan las dos correas de comunicación y de participación y de decisión, que es el bottom-up y el de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni queremos una tiranía de los, ni buscamos la tiranía de los de arriba, que es siempre la más proclive, ¿no? Pero tampoco queremos generar una tiranía masocrática de masas al poder, que finalmente quien toma las decisiones son sus líderes. Y entonces se convierte en una simulación.
de democracia participativa, ¿no? Tenemos que buscar una estructura donde se vea justamente que fluya la participación, que haya procesos de discusión, que haya procesos de discusión, de debate, de consensos, de disensos y demás, y que estos sean los que fluyan hacia los procesos de decisión, ¿no? De buscar las formas en que esto fluya hacia los procesos de decisión. Pareciera que es un monstruo lo que se está planteando aquí. No encontramos otra manera de cómo lograr integrar o incorporar esa participación de los de abajo, sino es generando procesos de decisión democrática a nivel de las unidades, a nivel de los estados, a nivel de las regiones. Porque hay que considerar que la universidad es un monstruo que es una universidad de las más grandes, repito, y las más extendidas en América Latina, al menos. Entonces es muy complicado porque encontramos que hay diferencias, digamos, en las culturas, en los climas, en las expectativas, en las necesidades sociales, en los procesos de desarrollo de las regiones, vaya, las demandas educativas son diferenciadas en cada lugar, ¿no? Y entonces tenemos que buscar una estructura que permita discutir pertinencia de lo que estamos trabajando, de cómo lo estamos trabajando, lo que estamos ofertando, lo que se está ofertando a nivel nacional, cómo generar continentes justo a la región y rompemos con ese dictado de un proyecto que pasa por el Consejo Académico Centralizado de la Ciudad de México y que lo que tú pones no te lo dejan pasar, etcétera, etcétera. Entonces, justamente es romper con ese centralismo y nosotros lo encontramos de esta manera, que parece monstruosa, pero es para una universidad monstruosa, ¿no? Con esas diversidades. Entonces, no es la intención de que se convierta pues en un monstruo lerdo que obstaculiza el funcionamiento de la universidad, sino lo que buscamos que sea que permita que fluyan la discusión, los procesos de decisión y que recojan precisamente esas necesidades desde abajo hacia arriba y cuáles son las figuras precisas. Bueno, pues ahí sí agradeceríamos de los expertos, ¿verdad? Aquí hay una propuesta, el compañero Abraham Sánchez, que por supuesto que la tomamos y la vamos a estudiar y la vamos a analizar. Doctor Miguel, ahora terminé. Muchas gracias, mi estimado Mario. Pues bien, pues vamos a dar el micrófono ahora a la doctora María Virginia Casas Santín para que en 5 minutos nos dé sus amables conclusiones. Adelante, doctora Virginia Casas. Bueno, yo procuraré ser muy breve. Yo creo que como gran conclusión, creo que nosotros tenemos que estar muy conscientes que estos procesos de cambio nunca son procesos homogéneos y que están sujetos a la diversidad de los actores que participan en ellos y a las resistencias o impulsos que estos actores pueden darle a estos procesos. Yo creo que estamos en medio de un proceso y una coyuntura que le exige madurez a la universidad y a todos sus actores. Desgraciadamente no hemos sido hasta este momento lo más maduro posibles y no se ha dado un congreso universitario con la transparencia y con el respeto a la legalidad que hubiéramos deseado. Pero creo que estamos a tiempo de recuperar el rumbo y de generar
de manera realmente colectiva, realmente comunitaria, una ley orgánica que permita un desarrollo institucional adecuado y con la cual trataríamos de evitar múltiples problemas o prácticas negativas que hemos observado no nada más en esta universidad, sino en muchas universidades y en especial en muchas de las autónomas hoy en día. Coincido con lo que señala el maestro Abraham, que es muy importante de repente esta visión externa, que nos ayude a ver puntos que no están lo suficientemente analizados. Y creo que esa es otra cuestión que ha faltado en este proceso. Coincido con el planteamiento del maestro Campiña en términos de que hemos tenido una rectoría ausente en todo este proceso. Es obvio que no deseábamos una rectoría que se entrometiera en el proceso, pero que sí lo orientara y lo mantuviera en los términos legales y de respeto entre la comunidad. Y no hemos tenido este planteamiento. Tampoco hemos tenido la visión externa de las autoridades de la SEP. Hemos acudido a pedir ayuda en términos a esta cuestión jurídica. Se nos dice que sí, pero hemos llegado a este momento y no lo hemos tenido. Entonces sí necesitamos como comunidad potenciar el conocimiento que sí tenemos, porque en la universidad sí tenemos administradores, sí tenemos gente con experiencia en la gestión, sí tenemos una experiencia muy rica de las problemáticas por las que atravesamos, pero sí necesitamos este apoyo de personal especializado en lo jurídico, en lo organizacional, en lo legal. Coincido en que un problema central es la cuestión de los recursos, pero también creo que siempre se nos plantea que no hay recursos. Y permítanme diferir. Yo llegué hace 32 años a la universidad y desde entonces estoy convencida que la Universidad Pedagógica Nacional nunca ha sido pobre. El problema tiene que ver con la manera en que se planea y se ejecuta el gasto. Y ahí coincido con el maestro Abraham. Desgraciadamente hemos tenido equipos de planeación muy poco profesionalizados. ¿Para qué hablamos del actual director de planeación? Sin perfil profesional adecuado, que no nos permiten tampoco avanzar de manera adecuada en el ejercicio de los recursos con una mejor racionalidad para cubrir las funciones que necesita la universidad. Efectivamente, tradicionalmente tenemos una caja negra en todo lo que tiene que ver con la planeación y con el gasto de los recursos de la universidad. Y bueno, pues frente a esto, nuestra propuesta es que esta ley nos tendría que permitir avanzar en todas estas problemáticas. Y yo cerraría mi participación diciendo que esto implica una gran responsabilidad para la comunidad de la UPN, pero también para las autoridades en turno, no solo de la universidad, sino de la SEP e incluso de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque el proceso avanzará en función no solo de lo que vaya definiendo su comunidad, sino en función de la voluntad política que tengan estas autoridades de sacar adelante el proceso. Entonces creo que este es un trabajo compartido entre la comunidad y las autoridades educativas y hacendarias de este país. Sin estas dos voluntades, el proceso quedará trunco y yo espero que no nos pase lo que en el pasado, que se frene de manera violenta este proceso que nos ha llevado muchos años. Yo espero que al revés lleguemos a buen puerto de la manera más racional, más académica y profesional posible, sin agresiones, sin la violencia que ha caracterizado este proceso y que avancemos como lo que somos, una comunidad. Gracias. Bien, pues muchas gracias, doctora María Virginia Casas, muchas gracias
maestro Mario García, muchas gracias Manuel Campiña, gracias Abraham Sánchez. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión. Me parece que pues al final la última palabra la tendrán los diputados del Congreso de la Unión, de la Comisión de Educación, y después los diputados del Congreso de la Unión, y pues ahí se dará un debate y espero una lectura de las diferentes propuestas como esta, que pues tienen algún esfuerzo, una recuperación, me consta, una recuperación de largos debates, de largas reuniones nacionales de varios años atrás, y entonces, bueno, pues me parece que tendrán que considerar algunos elementos que tendrán que ponerse sobre la mesa. Pues muchas gracias, esperamos seguir con este tema en las siguientes, en nombre de Miguel Ángel Berti, su servidor y anfitrión, y de el maestro Manuel Quiles Cruz, que hoy no nos pudo acompañar. Pues les doy las gracias y los espero la siguiente semana. Pues nos estamos viendo como todos los lunes a las 8. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos.